Marina tenía 33 años y su vida podría haber sido completamente normal si no fuera por un detalle. Hace 2 años se casó con un hombre que le dio la vuelta a su mundo como si fuera un calcetín. Antes de eso, era una mujer común y corriente, trabajaba en un centro educativo en un pequeño pueblo llamado Valdepeñas, en Castilla-La Mancha. Amaba su trabajo, valoraba a sus compañeros y disfrutaba de su independencia. Había escuchado muchas historias de amigas y colegas sobre la vida en pareja, las alegrías, los problemas, el amor y la pasión. Escuchaba, sí, pero nunca pensó que algún día estaría en el centro de una historia similar. Víctor le propuso matrimonio. No lo conocía, pero él era un hombre atlético, alto, con una sonrisa segura y una posición estable en la vida. Tenía un pequeño negocio familiar, una tienda de accesorios para coches en el centro de Valdepeñas, que era rentable y le garantizaba una vida cómoda. En cuanto a dinero, Víctor no se preocupaba, se vieron poco tiempo, menos de 1 año, pero él dejó claro rápidamente que su sueño era formar una familia. Marina no era una romántica empedernida, pero le gustaba cómo la trataba. Víctor no bebía ni fumaba, era atento y cariñoso, así que pensó, ¿por qué no? La relación floreció rápidamente y en pocos meses se convirtieron en marido y mujer. Sabía que él adoraba la intimidad física. Lo decía a menudo en sus conversaciones, pero ella creía que eran solo palabras. Todos los hombres dicen eso, ¿no? Sin embargo, no podía ni imaginarlo en serio que lo tomaba. La primera noche de bodas debía ser especial. Marina se preparó con esmero, un día en un spa, un maquillaje suave, un conjunto de lencería de encaje negro que dejaba poco a la imaginación sin ser vulgar, y un perfume caro que dejaba un rastro sutil en su piel. En la muñeca llevaba una pulsera fina de plata, que brillaba a la luz tenue de la habitación. Estaba nerviosa, como cualquier mujer en esa situación, pero confiaba en que todo saldría bien. Pero cuando quedaron solos, Marina entendió que Víctor no bromeaba sobre la importancia de la pasión para él. Su deseo se lanzó sobre ella como una ola imparable. Incluso cuando ella estaba exhausta, él seguía con una energía que parecía inagotable. No se quejaba porque él era gentil y cuidadoso, pero su cabeza daba vueltas de cansancio. Apenas durmieron esa noche. A la mañana siguiente, cuando Víctor la atrajo de nuevo hacia sí, Marina supo que ni siquiera el café podría rescatarla del agotamiento. Se consoló pensando que era normal, que los primeros días tras la boda siempre eran así, que la pasión se calmaría con el tiempo. Pero el tiempo pasó y nada cambió. Víctor no dejaba que ella se aburriese. Su deseo era incesante, más fuerte cada día, a todas horas. Vivía por y para esa pasión. Cuando Marina llegaba del trabajo, él ya la esperaba con los ojos encendidos. Su descanso se volvió un lujo y su rendimiento en el trabajo comenzó a decaer. Intentó hablar con él, explicarle que necesitaba espacio, que tenía otras necesidades además de satisfacer sus deseos, pero Víctor se reía y decía, tú misma prometiste ser la esposa más ardiente. Marina siguió aguantando, mezclando amor, cansancio y desconcierto. Un día, cuando ya no podía más, una amiga, en broma, le sugirió una solución: dale algo para dormir, que se quede frito toda la noche. Marina se rió, pero la idea se quedó en su cabeza. Fue a la farmacia y compró un relajante ligero que, sin que él lo sospechara, mezcló en su zumo esa noche. Víctor lo bebió y, para sorpresa de Marina, durmió como un bebé. Ella, por primera vez en meses, pudo descansar profundamente. Al día siguiente, se sentía mejor que nunca, aunque Víctor parecía perdido, sin entender cómo había dormido tan profundamente. Ella estaba aliviada. Repitió la táctica varias veces cuando el agotamiento era insoportable. Solo unas gotas de relajante y Víctor caía rendido. Por fin podía acostarse, cerrar los ojos y despertarse sin sentir que la cabeza le iba a estallar. Pero, como en toda historia, había un detalle. Víctor empezó a notar los cambios. Una mañana se despertó más tarde de lo habitual, se sentó al borde de la cama y se frotó las sienes. Marina abrió los ojos con pereza y le miró. Marina, ¿es que no me tocaste en toda la noche?, preguntó con voz sorprendida. Quizá estás cansado, respondió ella con cuidado. Él se pasó la mano por el cabello y dijo, no recuerdo ni cómo me dormí, fue como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. Marina apretó los labios intentando parecer despreocupada. Quizás solo estás agotado. Víctor guardó silencio,
respiró hondo y se duchó. Marina se quedó mirando al techo, sabiendo que tenía que tener cuidado. Durante algunos días no volvió a poner nada en sus bebidas, pero todo volvió a lo mismo. Víctor regresaba a casa con los ojos ardientes y ese deseo imparable. Intentó distraerlo con películas, paseos, incluso fingió estar enferma, pero nada funcionaba. Él era demasiado persistente, entonces comenzó a desconfiar. Una noche, al levantar su vaso de zumo recién exprimido, lo examinó contra la luz y dijo, «¿Este zumo sabe raro, no?» Marina sintió un escalofrío en las manos. «Quizá las naranjas no estén tan dulces», tartamudeó. Él la miró fijamente, con los ojos entrecerrados, pensativo. A partir de ese día, empezó a vigilar lo que ella le daba. A veces miraba cómo llenaba los vasos, otras proponía intercambiar tazas. Marina supo que su pequeña trampa estaba en peligro, pero ya no podía seguir así. Si antes solo estaba cansada, ahora sentía una irritación creciente, le daba náuseas la idea de oír otra vez sus palabras. «Marina, ven aquí». Decidió volver a darle el relajante. Víctor bebió el zumo, se volvió lento y se fue a la cama a dormir. Marina disfrutó de esos momentos de paz en la cocina, con una taza de té en la mano, pero no duró mucho. Un día, llegó a casa más temprano y sin cambiarse fue directo a la cocina, se sentó frente a ella y la miró a los ojos. «Marina», dijo despacio, «sé lo que haces». Su corazón dio un vuelco. «¿Qué dices?», preguntó, pero su voz temblaba. Víctor sacó su móvil, puso una grabación y en la pantalla apareció claramente ella abriendo la botella y echando unas gotas en su vaso. Marina se congeló. ¿Por qué? Su voz era helada. «No puedo más, Víctor. No soy tu muñeca, ni tu juguete. Me quitaste toda tranquilidad, descanso, fuerza. No soy persona, solo un instrumento para tu placer». Él la miraba en silencio, con los labios apretados. «Te amo», dijo con voz grave. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Eso no era amor, pensó, era dependencia. Víctor se levantó, tomó su rostro con suavidad y acercó su cara a la de ella. «Podrías haberme dicho, podrías haber pedido ayuda», susurró. Ella intentó gritar, pero él no la escuchaba. Suspira y asintió. «Te perdono, pero si vuelve a pasar», no supo si era verdad, pero tenía claro que su tiempo en ese matrimonio había terminado. Pensó que después de esa conversación todo cambiaría, que Víctor sería más considerado. Quería creer que su sufrimiento llegaba a su fin, pero dentro de ella latía una terrible inquietud. Sabía que él no cambiaría, que esa era su esencia, y tarde o temprano volvería a tomar control. Pasaron unos días y Víctor se mostró más contenido. Le dio descanso y hasta la invitó a pasear en lugar de lanzarse a la cama tras la cena. Parecía una tregua, pero en sus ojos seguía el mismo fuego. Marina ingenuamente creyó que él comenzaría a controlarse, pero una noche, llegó antes de lo esperado. Ella estaba en el salón envuelta en una manta, viendo una película. Cuando él se sentó a su lado, la abrazó y preguntó, «¿Cómo te fue hoy?». Besándola en la sien añadió, «Bien, ¿no?». Su mano bajó por su hombro y luego hasta la cadera. Marina se tensó, él lo notó. «¿Me evitas otra vez, Marina?». Respiró hondo. «Solo quiero descansar un poco», él sonrió con malicia. «Estuviste todo el día trabajando en la oficina, ahora estás en casa con tu marido». «¿Por qué tan fría?». Quiso responder, pero no le dio oportunidad. Sus labios cubrieron los suyos y sus manos comenzaron a explorar su cuerpo con insistencia. Intentó apartarse, pero él no soltaba. «SHH, tranquila, amor», susurró Víctor. Y entonces Marina comprendió que no había entendido nada. Él no había cambiado, solo esperaba su momento para retomar todo como antes. Se quedó paralizada, primero de miedo, luego de rabia. No era amor, era obsesión. «Basta, Víctor», gritó. Él se quedó en silencio, confundido. «Suéltame», repitió mientras se levantaba. El rostro de Víctor cambió. «¿Hablas en serio?». Se levantó siguiéndola. «Marina, sabes que te quiero». Ella se rió con amargura. «No me quieres, solo amas el proceso». Él se acercó. «¿Sigues enfadada por lo del medicamento?». «Te dije que te perdonaba». «No es eso, es que no has cambiado».
Él suspiró. En el pequeño apartamento de Valdepeñas, Marina se dejó caer en el sofá con un suspiro profundo, intentando que el peso de los últimos meses no aplastara su espíritu. Afuera, el sol de la tarde atravesaba las cortinas, proyectando líneas doradas sobre las paredes blancas y desnudas, tan vacías como ella se sentía por dentro. La estancia era modesta, apenas un par de muebles viejos pero funcionales, y el aroma a café recién hecho llenaba el aire, un pequeño consuelo en medio del caos que había dejado atrás. Marina cerró los ojos y dejó que los recuerdos se arremolinaran en su mente, como una tormenta que no encontraba puerto. Recordó la primera vez que vio a Víctor, un hombre imponente, con el porte seguro de quien no necesita demostrar nada, y esa sonrisa que parecía guardar secretos oscuros. Aquel día, él llevaba una camisa azul marino perfectamente planchada, pantalones de tela oscura y zapatos de cuero reluciente, un hombre de negocios que parecía sacado de una película. Ella, en cambio, vestía su habitual atuendo de trabajo, falda lápiz gris, blusa blanca y unos estiletos negros que le daban confianza, aunque le apretaran un poco al final del día. Nunca imaginó que aquel hombre que parecía tan perfecto se convertiría en su mayor pesadilla. Y sin embargo, ahí estaba ella, luchando por recuperar su vida y su libertad, pero la paz era efímera. Su móvil vibró con insistencia sobre la mesa de centro. Un mensaje sin remitente. ¿Crees que puedes huir de mí, Marina? El corazón de ella se aceleró, y un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que era Víctor, no podía ser nadie más. Tiró el teléfono sobre el sofá y se levantó, caminando sin rumbo por la habitación, mientras su mente tramaba un plan para protegerse. Los días siguientes fueron una mezcla de vigilancia constante y paranoia. Marina instaló cámaras de seguridad en el edificio, cambió cerraduras y evitó salir sola después del anochecer. En el trabajo, sus colegas la miraban con desconfianza, influenciados por las mentiras de Víctor, que había sembrado dudas sobre su estabilidad mental. La directora del centro educativo, una mujer severa llamada Carmen, la llamó a su despacho. Marina, necesito hablar contigo, dijo Carmen, con la voz baja pero firme. He oído rumores que me preocupan. Que estás tomando medicamentos sin receta, que tienes problemas psicológicos. Marina tragó saliva y respondió con voz firme, no es cierto, Carmen. Solo necesito un poco de tiempo para recuperarme. Nada más, pero Carmen no pareció convencida. La tensión en la oficina aumentaba, y Marina sentía que cada día era una batalla por demostrar que aún tenía control sobre su vida. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vio algo que le heló la sangre. Un hombre de gabardina oscura, con el cuello levantado, merodeaba por el pasillo frente a su apartamento. No era la primera vez que veía esa figura. Sin pensarlo dos veces, llamó a la policía, que llegó rápido y se llevó al desconocido para interrogarlo. Pero eso no detuvo a Víctor. Sus mensajes se volvieron más amenazantes y constantes. Una tarde, cuando Marina volvía del trabajo, vio un coche aparcado frente al portal que le resultaba familiar. Era el viejo Seat Toledo de Víctor. Su corazón latía con fuerza, pero decidió no mostrar miedo. Entró en el edificio con paso firme y se encerró en su piso. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó golpes suaves en la ventana. Miró hacia afuera y no vio a nadie, pero sintió una presencia que la observaba. Al día siguiente, encontró en el buzón una nota escrita a mano, con la caligrafía de Víctor. No puedes escapar, Marina. Lo sabes. Te estoy esperando. Marina sintió que la desesperación amenazaba con dominarla, pero recordó las palabras de su abuela, que siempre le decía, en la vida, hay que ser más lista que el lobo. Así que decidió que la única forma de ganar era jugar con las cartas bien puestas. Contactó con un viejo amigo de la universidad, Alejandro, un abogado de Madrid que conocía su historia por encima y que se había ofrecido a ayudarla. Alejandro tenía esa mezcla de encanto y seriedad que inspiraba confianza, con ojos verdes que parecían ver más allá de las apariencias. Marina sabía que necesitaba a alguien así a su lado. Marina, vas a salir de esta, le aseguró Alejandro por teléfono. Pero tienes que ser fuerte y no bajar la guardia. Víctor es peligroso, y no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Marina asintió, aunque él no podía verla. Lo sé, susurró ella, y en ese momento, un sonido extraño la sobresaltó. Era un leve crujido en la puerta. Se levantó rápidamente y vio que la cerradura estaba forzada, con arañazos frescos.
Su corazón casi se para. Víctor, murmuró con rabia y miedo a la vez, sabía que la batalla apenas comenzaba, y que el precio de la libertad sería alto. Pero estaba decidida a no volver a ser la víctima silenciosa. Mientras apagaba las luces y se preparaba para llamar a la policía, un último mensaje apareció en su móvil: Marina, la verdadera historia no ha hecho más que empezar. ¿Estás lista para descubrir lo que te espera? Y en ese instante, un golpe seco resonó en la puerta de su apartamento, como un presagio oscuro que prometía que nada volvería a ser igual. La sombra de Víctor se acercaba, y con ella, un misterio que Marina debería desentrañar para salvar su vida, o perderlo todo para siempre. Las primeras luces del amanecer apenas se filtraban entre las cortinas cuando Marina, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se armó de valor para abrir la puerta. La cerradura estaba dañada, pero nadie esperaba encontrar a Víctor al otro lado, con esa mirada fría y calculadora que parecía devorarla sin piedad. Su gabardina oscura estaba algo arrugada, como si hubiese caminado toda la noche, y sus ojos, intensos y oscuros, reflejaban una mezcla inquietante de rabia y obsesión. Marina, dijo con voz baja, casi un susurro amenazante. ¿No entiendes que esto no puede acabar así? Eres mía, y haré lo que sea para demostrarlo. Ella apretó los dientes, recordando las noches interminables de pasión implacable que se convirtieron en cadenas invisibles. Las palabras vacías de amor que ahora sonaban a condena. No eres dueño de mí, respondió con firmeza, intentando que su voz no temblara. Esto termina hoy. Víctor sonrió, pero no era una sonrisa de felicidad, sino de alguien que disfruta el juego del poder. Dio un paso hacia ella y sacó de su bolsillo un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Pensé que esto te interesaría, dijo mientras lo dejaba caer sobre la mesa. Algo que encontré en tus cosas. Marina se acercó cautelosa y desenrolló el paquete. Dentro había un viejo cuaderno, con tapas gastadas y páginas amarillentas. Era su diario, uno que había olvidado en casa de sus padres antes de huir. Sus dedos temblaron al tocarlo. ¿Qué quieres decir con esto?, preguntó, señalando el cuaderno. Solo que no eres tan perfecta como crees, respondió Víctor con una sonrisa burlona. He leído tus pensamientos más íntimos, tus miedos, tus dudas. Y ahora sé exactamente cómo romperte. Marina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, pero no se dejó vencer. Cerró el cuaderno con fuerza y lo dejó sobre la mesa. No tienes poder sobre mí. No mientras respire. Víctor se acercó, sus ojos brillando con una intensidad casi peligrosa. Pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de sirenas resonó en la distancia. Marina sonrió, satisfecha. Llamé a la policía esta mañana, dijo con voz firme. Están en camino. Él frunció el ceño y dio un paso atrás, como si la realidad le golpeara con fuerza. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la puerta del apartamento se abrió de golpe y 2 agentes entraron con rapidez. Víctor Sánchez, queda detenido por acoso y amenazas, anunció uno de ellos, mientras le ponían las esposas. Tiene derecho a guardar silencio. Víctor lanzó una última mirada a Marina, llena de odio y promesas no dichas, y fue llevado afuera, mientras ella cerraba la puerta tras de sí, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Pero la calma duró poco. Esa misma noche, mientras Marina revisaba sus mensajes, recibió uno nuevo, sin remitente. No creas que esto termina aquí. El verdadero juego acaba de empezar. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que Víctor no era solo un hombre obsesionado, había una red de secretos, mentiras y peligros que aún no había descubierto. Y ahora, más que nunca, debía estar preparada para enfrentarlos, porque en Valdepeñas, bajo la aparente tranquilidad de sus calles, se escondía un misterio que podría cambiarlo todo. Y Marina estaba decidida a descubrirlo, cueste lo que cueste. La madrugada en Valdepeñas se vestía de sombras alargadas que se colaban por las estrechas calles empedradas, mientras Marina, con el ceño fruncido y los ojos llenos de determinación, se preparaba para enfrentar lo que parecía un abismo sin fondo. El eco de las sirenas aún resonaba en sus oídos, pero sabía que aquella detención temporal de Víctor apenas era el primer movimiento en un tablero de ajedrez mucho más peligroso. Su apartamento, aunque pequeño y modesto, se había convertido en su fortaleza. Las cortinas gruesas bloqueaban la luz y cualquier mirada indiscreta, y las cámaras de seguridad instaladas en cada rincón enviaban imágenes en tiempo real a su teléfono móvil. Aún así, la sensación de estar observada no la abandonaba, como si un ojo invisible la siguiera a donde fuera. Mientras se servía un café en la cocina,
Su teléfono vibró con un mensaje cifrado que no esperaba. ¿Quieres respuestas? Ve al molino al anochecer. No habrá segundas oportunidades. El remitente era desconocido, pero Marina reconoció la tipografía al instante. Era la caligrafía de Víctor. Recordó entonces el antiguo molino abandonado a las afueras del pueblo, un lugar envuelto en leyendas y susurros que hablaban de secretos enterrados bajo sus piedras. Nadie se atrevía a acercarse, salvo los curiosos o los imprudentes. Marina sabía que aceptar esa invitación era como caminar sobre un filo de navaja, pero la necesidad de entender qué había detrás de aquella obsesión la empujaba a ir. Se vistió con cuidado, una blusa blanca de seda que rozaba su piel con delicadeza, una falda negra ceñida que acentuaba sus curvas sin ser vulgar, y unos tacones bajos que le daban elegancia y seguridad. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y un collar sencillo de plata brillaba tenuemente bajo la luz del flexo. Era su armadura invisible, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Al caer la noche, el viento fresco le acariciaba el rostro mientras caminaba hacia el molino. La luna llena iluminaba el camino, y cada paso resonaba en el silencio del campo. Cuando llegó, el molino se alzaba imponente, con sus aspas detenidas como gigantes dormidos. La puerta de madera estaba entreabierta, invitándola a entrar en la oscuridad. Dentro, el aire olía a polvo y humedad, y las sombras bailaban con el temblor de su linterna. De repente, una figura emergió del rincón más oscuro. Era Alejandro, su abogado y amigo, con el ceño fruncido y una expresión grave. Marina, susurró. No debiste venir sola. Ella tragó saliva, pero mantuvo la mirada firme. Necesito saber la verdad, Alejandro. ¿Qué está pasando realmente? Él suspiró y sacó un sobremanila de su chaqueta. Víctor no es solo un hombre obsesionado. Está involucrado en algo mucho más grande. Esta es información que encontré en sus oficinas. Documentos, contratos, nombres. Hay una red de corrupción, chantajes y negocios turbios que podrían destruir a muchas personas poderosas en Castilla-La Mancha. Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo encajaba, la obsesión, las amenazas, la necesidad de control. Víctor no solo quería poseerla a ella, era un peón y un jugador en un juego peligroso. ¿Y qué significa eso para mí? Preguntó con voz temblorosa. Que estás en el centro de una tormenta. Ellos no te dejarán ir tan fácilmente. Y Víctor, él está dispuesto a todo para proteger sus secretos. Un ruido seco interrumpió la conversación. Ambos se giraron hacia la entrada. Una sombra se deslizaba hacia ellos, y una voz grave y desconocida dijo, pensé que no aparecías, Marina. El corazón de ella se aceleró. No era solo Víctor quien la acechaba. Había fuerzas oscuras dispuestas a arrastrarla a un abismo sin retorno. Alejandro la tomó del brazo, apretando con fuerza. Tenemos que salir de aquí, ahora. Mientras corrían hacia la salida, la figura misteriosa desapareció entre las sombras, dejando tras de sí una amenaza palpable. Al alcanzar la luz de la luna, Marina comprendió que su vida había cambiado para siempre. La lucha por la libertad se había convertido en una batalla por la verdad, y cada paso la acercaba a un secreto tan oscuro como el molino que acababan de dejar atrás. Y en el silencio de la noche, una pregunta resonaba en su mente. ¿Quién era realmente Víctor? ¿Y qué estaba dispuesto a hacer para que nadie descubriera su verdad? El juego apenas comenzaba, y Marina sabía que la única forma de ganar era enfrentarse a la sombra que amenazaba con devorarla. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a teñir de naranja el cielo cuando Marina y Alejandro llegaron jadeantes a un café del centro de Valdepeñas, buscando refugio y un espacio donde planear su siguiente movimiento. El local, pequeño y acogedor, estaba decorado con azulejos de cerámica típicos de la región y fotografías en blanco y negro que mostraban la historia del pueblo. Un aroma a café recién molido y pan tostado envolvía el ambiente, mezclándose con el murmullo de las conversaciones matutinas. Marina se dejó caer en una silla de madera, frotándose las sienes para despejar la tensión que la atenazaba. Alejandro, con una mirada seria pero comprensiva, desplegó el sobremanila sobre la mesa. Los documentos que contenía eran papeles oficiales con sellos, contratos y extractos bancarios que mostraban un entramado de negocios ilegales vinculados a Víctor y otros personajes influyentes del pueblo. Esto explica muchas cosas, dijo Alejandro mientras señalaba un contrato firmado por Víctor con una empresa ficticia que operaba como tapadera. Pero también pone en peligro tu vida, Marina. No solo estás enfrentándote a un hombre obsesionado, sino a una red que mueve mucho dinero y poder. Ella asintió,
sintiendo como una mezcla de miedo y determinación la envolvía. Sabía que no podía retroceder ahora. Había llegado demasiado lejos para dejar que Víctor y sus aliados le arrebataran todo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. No puedo volver a vivir con miedo, pero tampoco puedo enfrentar esto sola. Alejandro sonrió con una chispa de esperanza. Por eso estás aquí conmigo. Vamos a buscar aliados, y yo me encargaré de la parte legal. Pero primero, necesitas un lugar seguro donde puedas descansar y pensar. Marina pensó en la pequeña pensión donde su amiga Carmen, una mujer de carácter fuerte y buen corazón, la había invitado a quedarse si alguna vez necesitaba ayuda. Decidió que era el momento de aceptar esa mano amiga. Al salir del café, el sol ya iluminaba las calles de Valdepeñas, y un viento suave movía las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma quisiera ofrecerle un respiro. Pero en el fondo, sabía que la calma era solo un instante en la tormenta que se avecinaba. Durante los días siguientes, Marina y Alejandro trabajaron en silencio, reuniendo pruebas y contactos que pudieran desmantelar la red de corrupción de Víctor. Pero las amenazas no cesaban. Mensajes anónimos, llamadas sin respuesta y la constante sensación de estar siendo vigilada hacían que cada paso fuera una lucha. Una noche, mientras revisaba sus mensajes, encontró una foto que la heló. Era una imagen tomada desde lejos de la pensión donde se hospedaba, con la ventana de su habitación iluminada. El pie de foto decía simplemente: te estamos observando. El miedo se transformó en rabia. Marina comprendió que debía actuar rápido. Convocó a Alejandro y juntos planearon una reunión secreta con una periodista de investigación de Madrid, Ana, conocida por destapar escándalos políticos y empresariales. El encuentro tuvo lugar en un bar discreto, donde las luces bajas y la música suave creaban un ambiente de confidencia. Ana, una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes, escuchó atentamente la historia de Marina, los documentos y las fotografías. Esto puede derribar a muchos, comentó Ana, tomando un sorbo de su copa. Pero tienes que estar preparada para la tormenta que vendrá cuando salga a la luz. Marina asintió, con el corazón apretado. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que el precio de la verdad podría ser más alto de lo que imaginaba. Al salir del bar, una figura oscura la siguió unos pasos, desapareciendo cuando ella giró la cabeza. El juego de sombras y secretos continuaba, y Marina estaba dispuesta a enfrentarlo, aunque la oscuridad amenazara con engullirla. En el horizonte, la silueta del viejo molino parecía observarla, imponente y silencioso, como un guardián de secretos que aún no estaban listos para salir a la luz. Y mientras la noche avanzaba, un último mensaje llegó a su móvil: no subestimes el poder de lo que has descubierto. Esto es solo el principio, Marina. La lucha por la libertad, la verdad y la justicia había comenzado. Y en el centro de esa tormenta, una mujer dispuesta a no dejarse vencer.